se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar a fuego gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Querido Dios, Padre amoroso y tierno, bondadoso Rey, te damos gracias por este amanecer, te damos gracias por este santo día, te damos gracias por la paz que nosotros dispensa, Señor, te damos gracias por la ayuda, por el sustento, te agradecemos porque en este día juntos como hermanos a través de las ondas del internet podemos, Señor, honrar y glorificar tu santo nombre. Sea pues con este humilde servidor, Señor, que no sabe hablar, que no tiene palabra, pero confío, Padre, en que usted me enseñará y en que usted me dará la palabra, y por eso la imploro en este momento. E igualmente le ruego que lleve este mensaje a quienes lo necesiten. Gracias por todas sus dádivas y su amor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. En sus manos nos colocamos y tras de usted me escondo en esta hora, Señor. Amén y amén. Hay un punto, hermanos, en el cual, y dicho sea de paso, pues, ya que el Señor ha permitido que escuchemos, ¿no?, este testimonio de la hermana con respecto a su hija que estudió medicina, hay un punto en el cual ella tiene que tener, en este caso ella, pero puede ser él también, si estuviésemos hablando de un hombre, hay un punto en el cual ella o él o todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar mucho más pendientes, ¿sí? Mucho más dispuestos. Y ese punto es el que vamos a tratar esta mañana en esta reflexión. Mis amados hermanos, nosotros hemos sido llamados y estamos siendo llamados y vamos a seguir siendo llamados para una misión, ¿sí? Y la persona que haya estudiado, mire, les voy a decir una cosa, hay lugar en la amplia viña, hay lugar en la amplia viña, hermanos, para el que quiera trabajar, ¿sí? Hay lugar en la amplia viña, mis amados hermanos, el Señor necesita a todos. El Señor necesita mecánicos, el Señor necesita ingenieros, el Señor necesita arquitectos, el Señor necesita doctores, el Señor necesita abogados, el Señor necesita a todos, hermanos. Hay lugar en la amplia viña para el que quiera trabajar. El punto es que quiera trabajar. Porque el asunto es que los rudimentos del mundo nos enseñan a trabajar a cambio de caramelos, a cambio de papeles. Y si no hay los papeles y si no hay los caramelos, entonces no trabajan. Entonces no queremos trabajar porque no hay un sueldo fijo. Porque en la quincena no sabemos qué va a venir. Porque no sabemos al final del mes económicamente cómo vamos a cerrar. Y entonces la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los hijos de Dios que estudian, no encuentran ese lugar en el cual sentirse útiles en la obra del Señor. Porque son educados para esperar el cheque en la quincena, son educados para esperar el beneficio económico en el fin de mes. Hay lugar en la amplia viña, pero no hay cheque en la amplia viña. No me malinterpreten. No es que no haya sustento en la amplia viña, hay sustento de sobra. El punto es que no hay nada que te pueda decir o que te deje intuir de que el próximo mes tendrás un cheque en tu bolsillo. Eso no existe en la viña del Señor. Lo que existe es un Señor constantemente, hermanos, constantemente proveyendo a sus siervos, sustentando a sus siervos, y dicho sea de paso, es la única manera en la cual el pueblo de Dios podrá aprender a depender por fe en el Señor. Y es precisamente
una de las experiencias a la cual Dios nos quiere llevar. Tengo un hijo doctor, tengo una hija doctora. Amén, gloria a Dios. Dele, glorifica el nombre del Señor. Ahora la pregunta es, ¿quiere ella o quiere él trabajar para el Señor? ¿Quiere ella o quiere él servir al Señor desinteresadamente, sin fijarse, sin ponerse como meta un sueldo, sin estar preocupado por lo que ha de venir? Y confiando en el Señor, entregarse a su obra, teniendo en cuenta y conociendo de que al que se entrega, el que se entrega o el que se entrega a la obra de Dios, Dios le sustenta. Mis amados hermanos, ese es un paso de fe y es una reflexión muy importante y es precisamente de lo que queremos hablar en esta mañana. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dejó un interesantísimo e importantísimo legado a sus siervos. Antes de irse, en Mateo 28, versículo 18 al versículo 20, encontramos la siguiente declaración. Jesús vino y les habló diciendo, ya el Señor Jesucristo ha en este momento resucitado, ¿sí? Y entonces les habló diciendo, ya estaba listo también para irse al cielo, y en ese momento toma unos instantes para hablar con sus discípulos, las últimas palabras, y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y noten que él hace esta introducción para incitar, ¿sí? O llamar la atención de sus siervos, de sus servidores, hacia el hecho de que tenían que tener confianza en él, confianza plena, certeza de saber que aunque ese cheque a ese doctor o a esa doctora que se preparó no está garantizado por la palabra de los hombres, por las palabras del sistema empresarial del mundo, sí está garantizado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es quien sostiene y sustenta y sustentará a su pueblo. Sí está garantizado por su palabra. Y por eso el Señor Jesucristo, antes de irse, empeña su palabra y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amada jovencita que has estudiado medicina, amado jovencito que estás estudiando, el Señor puede utilizarte y quiere utilizarte y tiene una gran labor para ti. Hay lugar en la amplia viña. Pero no sabemos qué vaya a pasar. Una cosa sí estamos seguros. A Él, a tu jefe, al empleador, al Señor Jesucristo, le ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que todo pertenece a Él. Y Él se lo da a quien Él quiere. Recuerdo en este momento, mis amados hermanos, estas palabras del libro de Proverbios. Vayamos un momento al libro de Proverbios y leamos, a ver, capítulo, déjenme ver si es Proverbios o Eclesiastés. A ver, Eclesiastés. Sí, Eclesiastés 2, perdón. Leamos una palabra aquí en Eclesiastés 2, versículo 26. Miren lo que dice aquí. Porque al hombre que le agrada, o sea, el que agrada al Señor, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mire qué esperanza tan hermosa. ¿Qué nos está diciendo este pasaje inspirado y escrito por el sabio? Que el Señor tiene una amplia provisión para sus siervos, mis amados hermanos, en los bolsillos de los mundanos. Amados hermanos y hermanas, amado jovencito o jovencita que me escuchas en esta hora, hay lugar en la amplia viña. Y te lo digo, te lo dice este servidor. Mis amados hermanos, cuando yo comprendí el llamado que el Señor me estaba haciendo,
Cuando yo comprendí la premura, el esfuerzo, la dedicación y el tiempo que yo daba a conseguir, luchaba contra la corriente, hermano, por conseguir el pan para traerlo a mi familia. Me esclavizaba por caramelos, por billetes, de una manera sorprendente. Hasta el día en que yo comprendí que había lugar en la amplia viña para el que quería trabajar. El grande problema, amados hermanos, que encontré en ese momento, era que no había sueldo. Era que no había cheque. Pero por la gracia de Dios, decidí obedecer el llamado que el Señor me estaba haciendo. Hermano, yo nunca sabía, este servidor nunca sabía que iba a estar delante de ustedes proclamando el mensaje. Nunca yo me imaginé que el Señor me estaba llamando para esto. Sin embargo, cuando escuché el llamado del Señor a mi corazón, dije, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor me puso a proclamar el mensaje. Mis amados hermanos, sin sueldo, sin paga, sin cheque, sin saber cómo iba a mantener a mi familia la próxima quincena, soltando negocios, vendiendo lo que tenía, amados hermanos, sin nada seguro, sin nada seguro en los bolsillos. Sin embargo, el Señor ha sido amplio y bondadoso, porque la mejor empresa a la cual nosotros podemos pertenecer es a la empresa de aquel que le ha sido dada toda potestad en los cielos como en la tierra. Él te llama, Él me llama, Él nos llama. Y déjame decirte algo, estamos entrando en este momento en el periodo del fuerte clamor. Y el Señor está llamando, el Señor está necesitando a un enorme ejército de obreros que vayan por el mundo proclamando este mensaje. ¿Estás tú lista? ¿Estás tú dispuesta? ¿Estás tú dispuesto a seguir al que te llama? ¿O seguiremos en pos de la vanidad de este mundo que nos llama a ir en pos de un cheque, a ir en pos de una paga, entre comillas, segura, porque no sabemos ni siquiera si será segura? Vamos a continuar en este momento nuestra lectura en el versículo 19 de Mateo 28. Nos dice, por tanto, id. Miren qué lindo, me encanta esta introducción de este versículo. Por tanto, o sea, como yo te lo dije, o sea, porque yo te lo digo, sí es lo que quiere decir el Señor, porque yo te lo digo, o sea, porque les estoy dando esta garantía. ¿Cuál garantía? La garantía de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa garantía tenemos los siervos de Dios. Por tanto, o sea, por esto, id. Hoy se nos hace esa invitación a nosotros, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otra vez, amados hermanos, el Señor Jesús vuelve a empeñar su palabra. Aquel, mis amados hermanos, que dice el libro de Apocalipsis, que no fue hallada en él ni un rastro de engaño. Ese empeña su palabra nuevamente, diciéndonos, garantizándonos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano y hermana, Él nos sostendrá, Él nos sustentará, Él tocará los corazones de la gente que tenga a bien cooperar con la causa del Señor, y sustentará a sus siervos, sustentará a sus trabajadores, sustentará a sus empleados, y nos bendecirá, reprenderá por nosotros al devorador, y llenará de bendición nuestro hogar. Por tanto, id es la orden
que desciende del jefe. Por tanto, id es la orden que desciende del rey. Mis amados hermanos y hermanas, queridos amigos, pero nosotros nos acomodamos. Y me tiene preocupado este asunto, ¿sabe? El sistema nos acomoda. El sistema nos brinda un aparente confort. El sistema nos brinda una aparente tranquilidad. Y se convierte, mis amados hermanos y amigos, se convierte en una falacia, en una paz, en una tranquilidad, en una seguridad basada en un engaño. Recuerdo en este momento cuando Moisés fue delante de Faraón y el Señor le dijo, suelta el cayado, y el cayado se convirtió en serpiente, en una serpiente de verdad. Y luego trajeron a los hechiceros de Egipto y también hicieron lo mismo, pero eran unas serpientes de engaño, era una fábula, era una falacia, era un engaño, era una mentira. ¿Cuánto de nosotros, amados hermanos y amigos, estamos en una comodidad, en un confort de mentira, de engaño? En un confort que Satanás, en ese confort que Satanás encierra a los seres humanos, el cual les hace pensar que están bien, que están tranquilos, que están felices. Mis amados hermanos y amigos, aquellos que quieran, aquellos que deseen, aquellos que anhelen participar de ese ejército que dará el fuerte clamor, serán inquietos en este tiempo y no se dejarán arrullar por ese adormecimiento satánico. La gran comisión, Hechos capítulo 1, versículo número 8. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Pero recibiréis poder, dice el Señor Jesucristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos y amigos, hasta lo último de la tierra. La hermana mencionaba hace un momento que su hija no estaba trabajando. ¿Y por qué no está trabajando? Pregunto. Si hay tanto trabajo por hacer. Hay lugar en la amplia viña. Cada hogar, qué interesante, cada hogar, un sanatorio. Esta jovencita, bien preparada como está, conociendo, hermanos, cada hogar un sanatorio, uniendo su conocimiento con la obra médica misionera y comenzando a atender a los vecinos que están pereciendo. Tenemos la costumbre muchas veces de decir, y eso nos pasa a todos, nos pasa a todos en esto. A veces yo voy, viajo por el mundo y llego a un aeropuerto y me pregunta el de migración, ¿y usted en qué trabaja? ¿Usted qué hace? Y uno se queda así como trastabillando, porque claro, está hecho, está moldado a las cosas del mundo. ¿Y qué hago yo? Me pregunto yo en la cabeza. ¿Soy ministro? ¿Soy misionero? ¿Soy médico misionero? ¿Soy evangelista? ¿Qué es lo que realmente yo hago? Y como que trastabilla uno, porque esto que hace, lo hace voluntariamente para el Señor. De acuerdo a los rudimentos del mundo. Esos no son trabajos. La gente anhela, la gente del mundo anhela que cuando uno les dice, ¿y tú en qué trabajas? Uno les diga, yo soy licenciado, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy médico, doctor.
Pero en el Señor esto no funciona así, hermanos. En el Señor no funciona así la cosa. Qué bonito que nuestra hermana, y qué bonito que todas las hermanas y los hermanos que han tenido la oportunidad de estudiar, que el Señor les ha bendecido con la oportunidad de tener esas carreras que se pueden utilizar para la gloria del Señor, se concientizaran de que hay lugar en la amplia viña y de que el Señor está reclutando un ejército de jóvenes que tengan las capacidades y las facultades y el conocimiento para bendecir al mundo entero. Esos serán, mis amados hermanos, los que irán en la punta de aquellos que darán el fuerte clamor al mundo entero. Esos serán los que más el Señor utilizará en el último tiempo. Pero no hay sueldo, no hay cheque. O más bien, no me malinterpreten, sí hay sueldo, pero no hay cheque. Espero puedan entender eso, No hay cheque seguro. No sabemos mañana qué vaya a pasar. Pero por fe aceptamos que a Él, no a mí, sino a Él, le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. A Él, y yo trabajo para Él, y Él me sostendrá junto a mi familia. El Señor te está llamando, jovencita. El Señor te está llamando, jovencita, para que seas testigo hasta lo último de la tierra. Pero es interesante ver cómo el sistema nos acomoda. Es interesante pensar cómo el sistema nos tranquiliza, cómo el sistema nos amarra, cómo el sistema nos liga, cómo el sistema nos frena, cómo el sistema nos detiene. ¿Y cómo lo hace? Dándonos una aparente comodidad. Nos acomodamos, hermanos. Estamos cómodos. Estamos tranquilos. Estamos relajados. Estamos en nuestra burbuja. Estamos en nuestro círculo. Y no nos inquietamos más allá que de nuestro círculo. No vamos más allá y no estamos más dispuestos a ir. No estamos dispuestos a ir más allá. Solo queremos trabajar en nuestro círculo, en nuestro medio, porque allí estamos tranquilos. La mayoría de nosotros hemos hecho nuestras casas y queremos estar en nuestras casas. Queremos disfrutar de nuestros hogares. Queremos disfrutar de nuestro círculo, de nuestras familias. Y la gran mayoría, hermanos, de los que nos decimos verdad presente, estamos cómodos en nuestros lugares. Déjame decirte una cosa, hermano, hermana. El que esté, o la que esté cómoda en su lugar, no podrá ser utilizada en el fuerte clamor. Porque el Señor está llamando un ejército de testigos que sean testigos de Él hasta lo último de la tierra. El Señor necesita un ejército que cuando Él le llame a actuar, no estén pensando en tirarse a tomar del agua como lo hizo el ejército de Gedeón. El Señor está llamando a ese ejército que solamente estire la mano, tome un poco de agua, la lleve a su boca y continúe hacia el deber. Mis amados hermanos, hermanas que me escuchan, cuán cómodos estamos, cuán cómodos estamos. La sierva del Señor comenta en Hechos de los Apóstoles, página 24, cuando envió a los 12 y más tarde a los 70 a proclamar el reino de Dios, les estaba enseñando su deber de impartir a otros lo que Él les había hecho conocer. En toda su obra los estaba preparando para una labor individual que se extendía a medida que el número de ellos creciese y finalmente alcanzaría a las más apartadas regiones de la tierra. La última lección que dio a sus seguidores era que se les habían encomendado para el mundo las alegres nuevas de la salvación.
Hermanos, interesante. La última lección que Cristo enseñó a su pueblo, a sus seguidores, a sus discípulos, es que se les había encomendado, se les había confiado para el mundo. Mire, no para ellos, no para su círculo, no para su ciudad. Hermanos, hoy tenemos un movimiento ligado a su ciudad, un movimiento ligado a su lugar, a su pueblo. Y tenemos cantidad de misioneros que no están dispuestos a ir un poco más allá. Tenemos cantidad de misioneros que no están dispuestos a correr una milla más. ¿Saben una de las características del jesuitismo? ¿Saben una de las características de los jesuitas, hermanos, que nosotros deberíamos de copiar de ellos? El jesuita, a quien nosotros satanizamos tanto, está dispuesto a ir no donde él quiere, no donde él le gusta, no donde él está cómodo, sino donde lo mande su jefe. El jesuita se mueve donde lo envíe el cuerno pequeño. Y nosotros, que somos siervos del Rey de Reyes, no estamos dispuestos a ir donde el Señor nos envía. Sí, Señor, yo voy, pero yo voy aquí a la esquina de mi casa. Sí, Señor, yo voy, pero yo voy aquí a la ciudad que me queda más cerca. No, yo no quiero ir más lejos. No, Señor. ¿Y dónde voy a dormir, Señor? ¿Y qué voy a comer, Señor? Y si me voy, mi familia aquí queda solita, Señor. ¿Y quién la va a cuidar? No, Señor. Yo le tengo pavor a los aviones. No, Señor. Yo le tengo miedo al coronavirus, Señor. No, yo no puedo ir por allá, Señor. Estamos en pandemia, Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, limitamos la orden del Señor. Y el Señor está esperando que ese ejército a quien Él va a utilizar se ponga en las manos de Él para ir donde Él le necesite. Donde Él le quiera guiar, donde Él le quiera llevar. Mis amados hermanos, en la iglesia primitiva ocurrió un fenómeno. Y quiero terminar esta mañana, esta meditación, meditando en ello. Acompáñenme al libro de Hechos, el capítulo número 8. Hechos, capítulo número 8. Noten qué interesante este relato. Dice el versículo 1. Vamos a leer Hechos 8:26. Dice aquí: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur. Miren, hermanos, me llama poderosamente la atención esa orden. Levántate y ve al sur. Hermanos, ¿saben que tengo un problema? Y se lo voy a contar aquí, muy en confianza y muy en familia. Tengo un problema. Mi hija mayor, que tiene en este momento 21 o 22 años, acaba de ser diagnosticada, hace 2 días de ser diagnosticada con un mal que se conoce como el mal de Katayasu. Mi hija mayor, le estoy diciendo Johan Piedrahita, tengo un problema. Mi hija acaba de ser diagnosticada con este mal, el mal de Takayasu. Y necesito ir a Colombia. Pero tengo 2 viajes misioneros que hacer. Y los tengo que hacer ya. El próximo mes. Tengo un viaje misionero a México. El Señor me ha llamado, hermanos, para ir a tener predicación en ese lugar, campañas evangelísticas. Y en abril tengo obra misionera que hacer en República Dominicana, pero necesito ir donde mi hija. ¿Qué hago? Mis amados hermanos, a mi hija, tal vez esto no lo entiendan muchas personas. Tal vez muchas personas me condenen por esta decisión. Tal vez muchas personas piensen que es demasiado.
Pero no puedo posponer mi misión. No puedo posponer el llamado que el Señor me ha hecho por nada. Tengo que ser fiel al llamado que el Señor me ha hecho y confiar los resultados a aquel que me ha prometido que le ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Tengo que seguir el llamado del Señor y confiar a mi hija en este momento, al médico que no ha perdido nunca un caso. Hermanos, y yo he meditado dentro de mí, ese llamado no lo va a detener absolutamente nada. Si me toca que vacunarme para ir a predicar el Evangelio, me voy a vacunar. Y voy a confiar los resultados al Señor. Porque Él me ha llamado a una misión. Y esa misión no se va a ver truncada absolutamente por nada en este planeta Tierra. Así que me voy a la misión y confiaré el desarrollo de lo que pueda acontecer con mi hija al Señor. Y yo sé, mis amados hermanos, que confiando en Él habrá victoria. Hermanos, a Felipe le fue dado el llamado: levántate y ve al sur. Y yo me imagino a Felipe en este momento. Me imagino a Felipe en este momento, hermanos. Interesante. Tremendo, Felipe. Y yo me imagino, hermanos, que a nosotros nos viene un llamado de este tipo. E inmediatamente comenzamos a preguntarnos: al sur, ¿y dónde quién? ¿Y dónde voy a dormir, Señor? ¿Y será que me pagan el hotel, Señor? ¿Y dónde voy a comer, Señor? ¿Y qué voy a comer, Señor? ¿Será que hay comida vegana? Señor, ¿y será que los hermanos me tratan bien? Señor, y comenzamos a preguntarnos en la cabeza, hermanos, y a ponerle freno, y a ponerle peros, y a buscarle la quinta pata al gato. Hermanos, a Felipe le fue dada una orden. El jefe, su jefe, que es el mismo jefe que nosotros tenemos, le dio una orden a Felipe. Y la orden a Felipe fue: levántate y ve al sur. Hermano, hoy te es dada a ti la misma orden. Levántate y ve al sur. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta orden? La mayoría de nosotros dice: no, pues yo voy aquí a la ciudad, aquí a la que me queda más cerca. No, pues yo trabajo aquí en mi manzana, o aquí en mi cuadra, aquí en mi calle, aquí con mi vecino yo trabajo. Y no me malinterpreten, no está mal hacer eso. Pero el Señor necesita un ejército de obreros que estén dispuestos, hermanos, a ir donde Él les envíe, no a ir donde ellos quieren ir. Porque es que a nosotros el Señor nos envía al sur y nosotros decimos: no, Señor, yo voy aquí, si quieres utilízame, yo voy aquí a la esquina, aquí en mi calle, o yo voy aquí con el vecino. Y no estamos dispuestos, hermanos, a abandonar nuestra comodidad para ir a donde el Señor nos necesita realmente. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios le dio una orden a Felipe: levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Uy, mira qué interesante, hermanos. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: es desierto. Hermanos, ustedes saben lo incómodo, los peligros que hay en el desierto. Yo recuerdo, hermanos, cuando me toca viajar, y la gente a veces piensa en su ignorancia, ¿no? Que ¡ay, qué rico viajar! No saben lo que dicen, hermanos. No saben lo que dicen. Viajar es una de las cosas más incómodas que hay. Viajar
Viajar es una de las cosas más peligrosas que hay. Viajar es una de las cosas más riesgosas que hay. Hermanos, cuando yo salgo a la misión, yo no sé si voy a volver. Yo no sé cómo voy a volver. Miles de peligros acechan. A veces me toca salir de la finca donde yo vivo, hermanos, a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, para viajar toda la madrugada, hermanos, sin saber si me puedo quedar dormido en el timón, sin saber si me asaltarán en el camino ladrones, sin saber si me chocaré, sin saber si llegaré, sin saber si el avión se caerá o llegará a feliz término, sin saber si mi esposa con mis hijitas estarán bien a mi regreso, sin saber si algún violador las pueda asaltar. El otro día salí, hermanos, a la misión, dejando a mi esposa en embarazo. Hermanos, y sin yo estar en mi hogar, mi esposa se dio a luz. Y tuve ya solita que enfrentar ese trauma tan dificultoso. ¿Por qué? Porque este servidor estaba en la misión. Hermanos, y el Señor le dijo a Felipe en este momento, levántate y ve al camino, a ese camino que es desierto. Hermanos, el Señor nos llama a nosotros a ese camino que es desierto. ¿Qué nos espera? No sabemos, pero estamos seguros que a la final, en el Señor, el galardón. Entonces, dice el versículo 27 de Hechos 8, entonces, Él se levantó y fue. Hermanos, Él se levantó y fue. Él se levantó y fue. Hermanos, Felipe no colocó ningún pero. Felipe no pensó en sí mismo. Felipe no pensó en su comodidad. Felipe no pensó en lo que pasaría. Felipe únicamente pensó en obedecer la voz de su jefe. En obedecer la voz del rey. En obedecer la voz de quien le enviaba. Felipe dijo, hermanos, sin temor, heme aquí, envíame a mí. El ejército que el Señor reclutará para este último tiempo tendrá las mismas características que Felipe. Hechos de los Apóstoles, página 89, dice la pluma inspirada. Mientras Felipe estaba todavía en Samaria, un mensajero celestial le mandó que fuera hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no sé si ustedes han visto en un mapa esta distancia, pero esta distancia no era una distancia corta, ¿eh? Si ustedes ubican en un mapa Samaria quedaba hacia el norte de Jerusalén. Y Gaza era donde se ubicaban los filisteos, era hacia el suroccidente, ¿no? ¿Sí? Era hacia el sur, pero colindaba con el mar. Mis amados hermanos, era una distancia considerable. Y en ese tiempo los apóstoles tenían que caminar, o a lo más, y de pronto ir en bestia, ir en caballo, ¿no? Hermanos, era un viaje bastante incómodo. Sin embargo, dice la palabra, entonces él se levantó y fue. Dice la sierva del Señor, no puso en duda el llamamiento, ni vaciló en obedecer, porque había aprendido a conformarse con la voluntad de Dios. Aprender a conformarse, hermanos, con la voluntad de Dios. Miren, hermanos, déjenme contarles una anécdota que me pasó estando en una misión. Me llamaron a tener la palabra en un lugar para dar el mensaje en un retiro. En un congreso de jóvenes. Había bastante gente aquel día, una ceremonia muy interesante.
Y me invitaron como orador principal allí. Tenía yo la palabra por la gracia del Señor. Resulta que el pueblo más aledaño a ese lugar era un pueblo muy pequeño. Y por lo que vi, en lo limitado que pude ver, un pueblo también muy pobre. Hermanos, parece aparentemente, pues yo nunca pregunté porque no podía yo preguntar, en el lugar no había otro lugar en el cual hospedarnos. Parece que en ese lugar no había casa de hermanos, parece que allí no había ningún hermano disponible, parece que éramos totalmente extraños a ese pueblo. Así que el único lugar aparentemente en el cual podían hospedarnos, a mí y a los otros oradores, era un lugar, en Panamá le llaman casa de citas, ¿no? Casa de citas es aquel lugar donde van las parejas y se practica todo tipo de cosas mundanas, ¿ok? Inmorales, podríamos decir. Mis amados hermanos, en un lugar de estos, alquilaron un cuarto y allí me hospedaron. Fue algo totalmente chocante y embarazoso para este servidor. Pero hermanos, cuando vi la cara de los hermanos que me llevaron hacia este lugar, yo pude notar que ellos también estaban sintiendo una fuerte agonía y una fuerte vergüenza y pena para con este servidor. Hermanos, ¿qué hacía yo en ese momento? Era algo totalmente embarazoso, era algo totalmente, tal vez inadecuado, pero yo como servidor del Señor, yo como siervo de Dios, tenía que adaptarme a la voluntad de Dios, hermano. Yo no puedo exigir nada para mí. Era un lugar totalmente incómodo, era un lugar totalmente embarazoso, era un lugar totalmente inadecuado, pero yo tenía que aceptar la voluntad del Señor. Así que yo no dije nada, solo pregunté cuál es mi cuarto, me ubicaron mi cuarto. Eso sí, era un lugar totalmente independiente, yo no tenía nada que ver con nada, yo no escuchaba nada, así que yo me encerré en mi cuarto y me limité exclusivamente a la misión que el Señor me había encomendado. Mis amados hermanos, les cuento esto, porque una de las cosas que tenemos que vivir en esto, en la obra, es conformarnos con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en ese momento tal vez era darme a mí una lección. Tal vez la voluntad de Dios en ese momento era aplastar mi ego y mostrarme que yo tenía que ser humillado de esa manera. Y así pasó, mis amados hermanos. Así pasó. En ese lugar estuve hasta que por la gracia del Señor terminaron las conferencias. Sin chistar, sin pronunciar palabra de protesta, sin hacer sentir, sin poder expresar que estaba inconforme. La verdad, no estuve inconforme, hermanos. La verdad, estuve tranquilo, confiado en la voluntad del Señor. Felipe fue comisionado fue llamado con una misión: dar el mensaje al etíope. Este etíope simboliza una numerosa clase de personas que necesita ser enseñada por misioneros como Felipe. Menciona la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 91. El etíope representa a la gente que necesita ser enseñada por misioneros como Felipe. Esto es, dice ella, por hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios y vayan a donde Él los envíe. Mis amados hermanos, voy a decir algo muy solemne, con mucho respeto, pero en el amor de Cristo. Escúchelo, por favor. La mayoría del pueblo de la verdad presente de hoy no podrá ser utilizada por el Señor para dar el mensaje del fuerte pregón. Y usted se queda con la boca abierta y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros queremos ser enviados a donde nosotros estemos cómodos, a donde nosotros queremos ir, no a donde el Señor nos envíe. Y ese factor
nos descalifica por completo para dar el fuerte clamor. Dice la sierva del Señor, muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente el cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz, en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente ser incorporados a él. Hermanos, el mundo tiene necesidad de escuchar el mensaje. El mundo tiene necesidad y mira al cielo en busca de respuesta. Pero nosotros queremos ir únicamente a la esquina de nuestra calle. Porque podemos volver a nuestra casa, donde está nuestra cocina, donde está nuestra cama, donde está nuestra comodidad. Note lo que sigue diciendo la mensajera. Un ángel guió a Felipe, a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de aquellos obreros que consientan en que el Espíritu santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene para obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. En la comisión dada a los primeros discípulos, se hayan incluido los creyentes de todas las edades. La abnegada labor de los cristianos del pasado debería ser para nosotros una lección objetiva y una inspiración. Los miembros de la Iglesia de Dios deben ser celosos de buenas obras y renunciar a las ambiciones mundanales. Semejante trabajo requiere empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los que se dedican a él con sinceridad de propósito verán a las almas ganadas para el Salvador. Tampoco, dice, esta misión no recae únicamente sobre el pastor ordenado. La responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica, todo esto recae sobre la iglesia en general. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. A toda la iglesia incumbe el deber de dar esta invitación. Todo el que haya oído ha de hacer repercutir este mensaje por valles y montes. ¿Cuál es el mensaje? La sierva del Señor dice, ven. Hechos de los Apóstoles, página 90. Hermanos, todos nosotros somos llamados a actuar como Felipe actuó. Todos nosotros hemos sido llamados para dar el mensaje al mundo que perece. Todos nosotros hemos sido llamados como misioneras o misioneros en esta ardua labor. Pero estamos acomodados. Babilonia nos ha tranquilizado. Babilonia nos ha acomodado. Babilonia nos ha mecido en una cuna que nos hace sentir seguros, cómodos y tranquilos. Y no estamos dispuestos a ir a donde el Señor nos guíe. No estamos dispuestos a ir, como dice el himno, a cualquiera parte iré con Jesús. No, nosotros no estamos dispuestos a eso, hermanos. Y cuando nos es dado el llamado que le fue dado a Felipe, nosotros buscamos cualquier disculpa para ir a la esquina, para ir a la calle continua, a nuestra calle, con el ánimo de sentirnos bien, con el ánimo de pensar, de sentir que hicimos algo para el Maestro. Pero el Señor no nos está llamando a eso, hermanos. Digo, sí nos está llamando a eso, pero nos está llamando a mucho más que eso. Levántate y ve al desierto, dijo el Señor a Felipe. Amados hermanos y hermanas que me escucháis en esta mañana,
Como estamos tan cómodos, como estamos tan tranquilos, como estamos tan serenos y tan acomodados, hermano, me hace acordar esto ¿sabe a qué me hace acordar esto? Voy a terminar esta mañana reflexionando esto. Y si ustedes me permiten, voy a buscar aquí una lectura, ¿ok? Voy a buscar aquí una lectura. Esta lectura está en el capítulo 49 de Profetas y Reyes. Y voy a terminar esta mañana con esto. Escuchen. Gracias al favor con que los miraba Ciro, casi 50,000 de los hijos del cautiverio se habían valido del decreto que les permitiera regresar. 50,000, escuche, 50,000. 50,000 personas habían decidido abandonar su comodidad en el reino de Medo-Persia. Y habían decidido obedecer la voz que Dios estaba transmitiéndoles a través del mensajero, a través de su profeta Zacarías. 50,000. Ahora la mensajera del Señor sigue diciendo, sin embargo, representaban tan solo un residuo en comparación con los centenares de miles que estaban dispersos en todas las provincias de Medo-Persia. La gran mayoría de los israelitas habían preferido quedarse en la tierra del destierro antes que arrostrar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades, de sus casas desoladas. O sea, la inmensa mayoría del pueblo de Israel, hermanos, prefirió quedarse en la comodidad que Medo-Persia les brindaba. Hermanos, la gran mayoría de los que se llaman misioneros hoy prefieren quedarse en la comodidad que sus hogares les brindan. Y el Señor les hace el llamado, salid a buscar al etíope. Pero ellos dicen, no, Señor, no queremos ir tan lejos. No queremos movernos de David. No queremos movernos de Chiriquí. No queremos movernos de la ciudad de Panamá. Hermanos, si todas las provincias centrales languidecen sin el mensaje de la verdad presente, todas las provincias centrales de Panamá languidecen porque no hay obra de la verdad presente en ellas. Estoy hablando de Panamá localmente porque hay un enorme grupo de hermanos que nos están escuchando también en Panamá en esta mañana. Hermanos, no nos movemos de nuestro círculo porque estamos cómodos en nuestros hogares. Y así estaba este pueblo del Señor. Habían transcurrido, dice la mensajera del Señor, 20 años o más, cuando un segundo decreto tan favorable como el primero fue promulgado por Darío Histaspes. Darío Histaspes volvió a dar 20 años después otro permiso para que el pueblo de Dios volviera nuevamente a Jerusalén, para que los que querían retornar a su pueblo retornaran. Pero ¿saben qué? Los judíos estaban tan acomodados en Medo-Persia que no querían volver. Entonces el Señor dijo, ustedes están muy cómodos, pues ahora verán lo que van a vivir, mis amados hermanos. Y fue en ese momento, noten lo que la mensajera del Señor dice, noten lo que la mensajera del Señor comenta. El mensaje, vamos un poquito más arriba, ¿ok? El Señor preveía, escuchen hermanos, el Señor preveía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el reinado de Jerjes, el asuero del libro de Esther. Y no solo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que inspiró también a Zacarías para que instase a los desterrados a que regresasen. Hermanos, el Señor veía la persecución, el Señor veía que venía una amenaza de muerte para este pueblo terco, y levantó al profeta Zacarías para dar un mensaje a su pueblo. El mensaje de Zacarías podemos encontrarlo en Zacarías 2, versículos 6 al 9. Y Zacarías instó a ese pueblo rebelde para que volviera a su pueblo, a Jerusalén.
Pero la orden, el llamamiento fue desoído. ¿Por qué? Porque el reino, porque el pueblo estaba cómodo. El pueblo estaba tranquilo. La mayoría de ellos tenían negocios. La mayoría de ellos eran millonarios. No querían dejar la comodidad de sus casas. No querían irse hacia allá donde les iba a tocar dormir, tal vez en colchoneta, tirados en el piso. Donde tal vez no podrían cocinar los manjares que acá cocinaban. Donde tal vez no tenían la facultad de comprar y vender lo que querían comprar y vender. Y eso hizo, mis amados hermanos, que el pueblo se acomodara. Y eso hizo que el pueblo se tranquilizara. Hermanos, lo mismo pasó con el pueblo en los tiempos de los apóstoles. El pueblo se acomodó en Jerusalén. El pueblo vivió tranquilo en Jerusalén. El pueblo se instauró en Jerusalén. Y vamos a dejar este mensaje a continuación para nuestra próxima entrega, ¿ok? Amados hermanos, hoy está pasando lo mismo. El pueblo está acomodado. El pueblo está cómodo. El pueblo está tranquilo. Y una y otra vez llega el mensaje del Señor. Salid por los valles, id por los desiertos, id. La gente necesita el mensaje. Id a donde el Señor os envíe. Pero nosotros, hermanos, cómodos que estamos, cómodos, tranquilos que estamos, hoy decimos, no, Señor, yo no quiero ir allá. Yo mejor voy a trabajar aquí, donde yo estoy tranquilo, donde yo puedo disfrutar de la comodidad de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Hermanos, lamento deciros que así el Señor no podrá utilizarnos para dar el fuerte pregón. Porque el Señor necesita un ejército de misioneros que estén dispuestos a ir a donde Él les envíe. Como estamos tan cómodos, entonces el Señor va a permitir que se levante lo que utilizó en el tiempo de los apóstoles para que ellos se despertaran y llevaran el mensaje por los vallados y por el desierto. El Señor va a permitir que se vuelva a levantar en nuestro medio una terrible persecución. Qué lástima, hermanos, que lo que podría hacerse en tiempos de holgura, en tiempos de tranquilidad y en tiempos de paz, tengamos que esperar para hacerlo en tiempo de persecución y de apretez y de estrechez. Qué lástima. Pero parece que a los seres humanos nos gustan las cosas así. Así que, mis amados hermanos, ¿quieres tú ser parte de ese ejército que dará el fuerte pregón? ¿Quieres tú ser parte de ese ejército que dará el fuerte clamor? El eslogan, el santo y seña de ese ejército es: heme aquí, envíame a mí. ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Y ese santo y seña, mis amados hermanos, lo encontramos nosotros nuevamente en el libro de los Hechos. Vayamos allí un momento y terminaremos esta mañana con esta palabra. Capítulo 9, versículo 6. Vamos al versículo 5, ¿ok? No, vamos desde el versículo 4. Hechos 9, versículo 4 dice: y cayendo en tierra, hablando de Saulo de Tarso, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El santo y seña del pueblo de Dios en los últimos días será: Señor, ¿qué quieres
que yo haga. Amados hermanos, que ese sea, por la gracia del Señor, nuestro santo y seña. Que ese sea, por la gracia del Señor, nuestro pensamiento a cada instante. Que no importando las comodidades, que no importando, Señor, amigos, nuestro confort, vayamos todos al llamado que el Señor nos está haciendo. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y sobre mí. Y que Dios ponga en nosotros esta disposición. Oremos. Te agradecemos, oh Padre Celestial, por esta palabra que a nosotros has permitido en esta mañana. Permítanos alistarnos en ese ejército, al cual usted está llamando en esta última hora para dar el mensaje del fuerte clamor al mundo. Señor, ayúdenos a olvidarnos de nuestra comodidad, de nuestro confort, y alistarnos en ese ejército que usted está alistando en este último tiempo. Gracias, bendito Dios, por todas sus dádivas y por todo su amor. En sus manos sagradas confiamos, Señor, este tema. Llévelo a donde los hombres necesiten su palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.